Buenas tardes, creo que sí son tardes. Agradezco muchísimo al Señor el que me permita exponer una vez más lo que Él me ha dado durante los momentos en que lo busco. Y les quiero compartir que esto no es nada sencillo, nada fácil, nada… Inclusive le sacamos la vuelta, ¿no? Pero por la gran responsabilidad que hay de saber, Señor, qué es lo que tú quieres, y que no sea yo la que vaya a exponer, sino que seas tú el que traigas la palabra para tu pueblo. Y hace seguramente la semana pasada o a principios de esta semana, yo estaba leyendo por ahí algún libro de la palabra, y cuando el pastor me dice que si traigo palabra, generalmente no le contesto inmediatamente, medito un poco, y estaba leyendo por ahí Malaquías, y recordé que el pastor me había dicho que sí podía compartir. Y cuando mi corazón empieza a palpitar fuerte, es una de las formas en que yo puedo saber que el Señor está poniendo ese deseo en mi corazón. Entonces eso sucede y digo, bueno, voy a seguir leyendo, voy a seguir meditando y voy a seguir buscando del Señor para ver qué es lo que quiere el Señor. Y todavía ayer le decía, Señor, ¿has cambiado algo? ¿Quieres que sea esto? Y aunque me parecían otros pasajes que estuve leyendo deleitosos y buenos para compartir, el Señor me regresó a lo que había dispuesto a principio de semana. Dije, bueno, Señor, no me cabe la menor duda que esto es lo que tú quieres que exponga. Y una manera de poder corroborar, también le digo al Señor, bueno, que el pastor durante todo el servicio, durante todo el culto, durante toda la fiesta que tenemos aquí, que mencione algunas palabras que para mí son claves en lo que estoy meditando y en lo que estoy buscando del Señor. Y justamente el Señor trae algunas palabras de estas y es como confirmo, porque también le digo, Señor, aunque yo vaya muy preparada, si no es tu tiempo, si no es tu palabra, calla, o sea, cállame, déjame sentada o no me subas. Y entonces le pido esa confirmación y el Señor volvió a confirmar durante el estudio temprano y durante lo que ha estado sucediendo en estos últimos momentos. Me gusta hacer estudios de lo secular y de la palabra, y generalmente empiezo por un título, busco algún título que pueda desglosarnos o que pueda llevarnos acerca de lo que el Señor tiene. Y también fue una manera de decir, Señor, ¿qué título le vamos a poner a esto? ¿Cómo se va a llamar esto que tú estás revelándome? Y por ahí encontraba yo algunos títulos y no me satisfacía ni uno. Entonces, orando anoche, entonces me dice, diles de cuánto los amo, dile de cuánto los amo. Entonces le pongo el amor de Dios por su pueblo. Eso es lo que vamos a ver, y vamos a basarnos en el libro de Malaquías, para que si gustan pasar por ahí los versículos, se los agradezco. Y estuve también revisando varias versiones, porque creo que es un buen análisis que uno hace, y creo que el Señor nos puede enseñar mucho más. Por lo menos conmigo lo ha hecho cuando veo varias versiones de su palabra. Y en esta ocasión me basé en la Nueva Versión Internacional, que es una versión muy fácil, muy digerible, muy fácil de leer y muy fácil de entender. Nos dice Malaquías, del capítulo 1 al 3 es lo que vamos a estar viendo, hoy lo que voy a estar exponiendo. Y en el versículo de Malaquías 1:1 dice, palabra del Señor dirigido a su pueblo. Y voy a estar haciendo una analogía de lo que sucedió en Israel y lo que nos quiere decir hoy a los que estamos aquí, este 14 de febrero del 2016 en Canal de Bendición. Dice en el 1:2, en la Nueva Versión Internacional, yo los he amado, dice el Señor a su pueblo, yo los he amado. Y esta frase me retumbaba muchísimo, yo los he amado, yo los he amado. Y sin embargo nosotros, el pueblo de Israel en este caso, y nosotros, nos atrevemos a preguntar y le decimos al Señor, bueno, ¿y cómo nos has amado? ¿Cómo nos estás demostrando que nos amas? Y le soy sincera, tuve muchísimos sentimientos desde querer llorar, avergonzada ante el Señor, porque nos atrevemos a cuestionarlo. Y le decía, Señor, pero entiende, somos carne, somos seres humanos que tú nos creaste con pensamientos y con emociones. Entonces nos atrevemos a preguntar, ¿y cómo es que nos has amado? ¿Cómo puedo constatar o cómo puedo estar yo segura de que me amas? Y en el 1:3 nos dice el Señor, ¿no eres Saúl tu hermano? Sin embargo aborrecí a Saúl, pero a ti, Jacob, te amé. Y yo creo que ustedes también pueden hacer esta analogía. Pueden ustedes ver a su familia
a su familia de sangre. ¿Y cuántos de su familia de sangre están hoy por hoy a los pies del Señor y recibiendo lo que ustedes y yo estamos recibiendo? Y no solamente me refiero a este lugar, de la cual yo estoy muy agradecida con el Señor porque nos trajo a este lugar, a este pedacito de tierra y la manera en que el Señor nos ha instruido en su palabra a través de nuestro pastor. Pero ¿cómo está nuestra familia de sangre? Y no es que el Señor aborrezca a nuestros hermanos, sino porque nosotros sí tuvimos la disposición de buscar al Señor. Es porque justamente el Señor dice: yo te amo y te escojo para que tú entiendas mi palabra y para que tú sepas cuánto te he amado. Y eso es para toda la familia, ciertamente, pero si ustedes pueden analizar ustedes, ¿dónde están sus hermanos? ¿Dónde están sus hermanas? ¿Dónde está su familia política? ¿Dónde están? En el 1:6 dice el Señor: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy el padre, nos pregunta el Señor, y esta pregunta no la hacía muy directa: ¿dónde está el honor que yo me merezco? Y si yo soy el Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo soy el Señor Todopoderoso. Les pregunto a ustedes que desprecian mi nombre. Y esta parte es donde me dolía, donde el Señor nos dice: yo soy el Todopoderoso, yo soy el Señor, yo soy el Dios Todopoderoso, y sin embargo ustedes desprecian mi nombre. Y el pastor hace rato decía cuántas veces menospreciamos su palabra, y no menospreciar en el sentido de aborrecerla o de no creer, sino de no acudir a la palabra y no leer las veces que necesitamos. Yo creo que no hay una dosis de decir esto es lo que yo necesito. Yo creo que entre más tomamos de esa agua, más agua necesitamos y queremos. Y todavía después de que el Señor nos dice: yo soy el Todopoderoso y ustedes desprecian mi nombre, dice, y encima preguntan: ¿en qué te hemos despreciado? ¿En cómo hemos despreciado tu nombre, Señor? Pareciera que nos estamos haciendo guajes o nos estamos haciendo sonsos. Y todavía le preguntamos: bueno, pero ¿cómo dices tú, Señor, que te he despreciado? ¿Cómo es que te he despreciado? Y nos contesta el Señor, y lo puedo ver con un corazón henchido de amor hacia nosotros, y como si de la manera en que nos instruye, como si estuviera dándonos esta clase. Molesto el Señor, pero a la vez con la esperanza de que volvamos nuestros ojos hacia Él. Y nos dice en el 1:7: pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Nosotros venimos aquí al Señor, traemos ese alimento mancillado, ese alimento contaminado, ese alimento, ese pan no puro, y pudiéramos pensar: bueno, ¿cómo es que yo llevo mi pan o mi alimento mancillado hacia su altar? Pues si hacemos una reflexión y somos sinceros con nosotros mismos, es ¿cómo venimos preparados hacia el altar del Señor? ¿Con qué alimento venimos? ¿Venimos con un alimento escaso? ¿Venimos con un alimento chatarra? ¿Venimos sin alimento al Señor? Y es justamente, el Señor conoce perfectamente y desnudamente nuestro corazón y sabe, y no le podemos mentir a Él, podemos engañar a todo mundo, pero ¿cómo traemos, cómo vinimos este domingo y cómo hemos venido todos los domingos y cómo venimos todos los días hacia el Señor? ¿Con qué tipo de alimento llegamos hacia Él? Leemos poco, leemos cuando nos apura, leemos cuando necesito una respuesta para algo, leemos porque tengo que dar una clase el domingo. ¿Cuándo leemos? ¿Cómo está nuestra alimentación del Señor y cómo venimos con ese alimento al altar? El Señor nos dice: pues en que tienen la mesa del Señor, porque todavía, después de que decimos que tenemos, nos dice el Señor que venimos al altar con alimento mancillado, le preguntamos: ¿en qué te hemos mancillado, Señor? Nos atrevemos otra vez a cuestionarle: ¿cómo es que te hemos mancillado? Y el Señor nos dice: pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Esto duele en mi corazón el saber que menospreciamos la enseñanza del Señor, menospreciamos su palabra, menospreciamos el agua viva que tenemos, no acudimos y corremos rápidamente a otros recursos en lugar de correr hacia el Señor. ¿Qué pasa cuando nos enfermamos? ¿A quién acudimos rápidamente? O acudimos a la lógica, o acudimos al médico, que no está mal, pero creo que el Señor espera de nosotros que tengamos un corazón agradecido y un corazón henchido de fe para decir: Señor, tú eres el que me vas a sacar de esto. En el 1:8 nos dice, además nos dice: ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que él estaría contento con ustedes? ¿Ustedes se ganarían su favor? Ahora pues traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrendas se van a ganar su favor? Dice el Señor Todopoderoso.
El Señor ahí nos refiere que traemos este tipo de ofrendas mancilladas. Y aquí la ofrenda puede ser tu vida misma, puede ser literalmente tu ofrenda y tu diezmo, puede ser tu actitud, puede ser cómo anhelas o cómo ves con fastidio el tener que venir cada domingo o el tener que estar ante la presencia del Señor. ¿Cómo es que tú anhelas o cómo es que tú traes esta ofrenda hacia Él? ¿Qué tipo de ofrenda traemos? Y nos dice en el 1:10, ¿cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. En el 1:11 nos dice, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Cuando analizaba este versículo 11 y hacía muchísimo eco en mi corazón, y decía, ciertamente, Señor, no nos necesitas. O sea, a mí, a Raquel, no te soy necesaria, porque en todo el mundo se levanta ofrenda ante ti, en todo el mundo alaban tu nombre. Entonces, quien realmente necesita soy yo de ti, Señor. Entonces, no creamos que porque estamos en este siglo, en este mundo, en esta vida, somos indispensables o somos las grandes personalidades. Yo creo que el Señor su misericordia la ha extendido mucho más allá de lo que pudiéramos imaginar para seguir subsistiendo y seguir vivos el día de hoy. En el 1:12 dice, pero ustedes lo profanan cuando dicen que la mesa del Señor está mancillada y que su alimento es despreciable. Duele, esta palabra a mí particularmente me duele cuando el Señor dice, profanas mi mesa cuando desprecias o cuando crees que mi alimento es despreciable. Algunas veces en mi vida me he visto, en mi correr de la vida, en mi afán diario, que pasaba de largo y decía, Señor, voy a leer, sí, ahorita leo, y pasaba, son las 8:30, me tengo que ir, o son tales horas, me voy, y el Señor traía esos recuerdos a mi mente y decía, esos son los momentos que están despreciando mi palabra, cuando le damos mucha más importancia, mucha más relevancia a todo lo demás que existe, y que no está mal, porque el trabajo no es mal, es qué bueno que tenemos trabajo, pero ¿por qué estamos como si le estuviéramos sacando la vuelta? Y así me veía yo, como si estuviera sacándole la vuelta una y otra y otra y otra vez, y no ir a hastío, qué hastío, y me tratan con desdén, dice el Señor. Todavía nos atrevemos a decir, ay, qué fastidio, tengo que levantarme, tengo que ir a la iglesia, qué fastidio, tengo que llevar a los muchachos a la reunión de jóvenes, qué fastidio, el pastor me dice que ore, y ahorita me dijo que 3 capítulos mínimo diarios. Esta parte de decir qué fastidio, dice, y me tratan con desdén, dice el Señor. ¿Creen que voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos o enfermos que ustedes me traen como sacrificio? Porque justamente cuando nos llegan los apuros y nos llegan las enfermedades o nos llegan las congojas o llega el día malo, entonces sí corremos inmediatamente. Pero ¿cómo vamos cargados? Cuando corremos ante el Señor, aún en necesidad, y lo podemos ver, los que somos padres de familia podemos saber que un hijo nos puede hacer pasar las muy duras, pero sin embargo cuando venga con una necesidad, ahí estaremos. Pero la reacción nuestra o la respuesta nuestra sería diferente a cuando tenemos un hijo obediente, un hijo amable, un hijo que ayuda, un hijo de bendición, etcétera, etcétera. Y cuando viene y nos pide ayuda, nuestra respuesta, aunque vaya a ser la misma al final del cuentas, pero nuestra reacción y nuestra actitud para con este hijo sería diferente. Entonces dice el Señor, ¿creen que voy a aceptar de sus manos animales lesionados o cojos o enfermos? ¿Cómo está nuestra ofrenda? ¿De dónde sacamos? ¿De lo mejor? ¿De lo que nos queda? ¿De lo que, bueno, pues ni modo? ¿O lo de tengo que estar ante el Señor? Porque dice el 1:14, maldito sea el tramposo que teniendo un macho aceptable en su rebaño se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado, porque yo soy el gran rey, dice el Señor Todopoderoso, y temido es mi nombre entre las naciones. Nosotros mismos nos maldecimos al prometerle al Señor, Señor, tengo esta ofrenda aceptable te la llevo, y cuando se llega el momento de traerla al Señor, le traemos gato por liebre o le traemos otra cosa. O si yo prometo que te voy a buscar todos los días, pero hoy se me hizo tarde, hoy no, Señor, mañana.
dice el Señor, maldito te haces tú mismo porque no has hecho lo que ya habías prometido hacer. Dice, pero yo soy el gran rey, dice el Señor Todopoderoso, y temido es mi nombre entre las naciones. Esto me lo dejaba ver. Lo dejo aquí si me permites. Gracias. Continué escudriñando esta palabra y también encontré que el Señor se dirige, esta primera parte se dirige en totalidad al pueblo, pero también se dirige a los sacerdotes. Los sacerdotes lo podemos ver como desde el pastor que está aquí al frente de esta congregación, como cada uno de los padres de familia o esposos dentro de la casa, o nosotros mismos con nuestro ser, con nuestra persona. Yo tengo mi esposo, él es el rey, es el sacerdote de la casa, pero yo de manera individual también soy reina o soy sacerdota de lo que yo haga o deje de hacer conmigo, con mi alma, con mi corazón, con mi cuerpo, con todo lo que implica para mí. Entonces esta palabra que está destinada o dirigida a sacerdotes, cada quien la tome de acuerdo al papel o a la postura que Dios le haya dado, le haya mostrado. En el 2.1 dice, ahora pues este mandamiento o este mandato es para ustedes los sacerdotes. 2.2 dice, si no me hacen caso ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido porque ustedes no se han decidido a honrarme. En el 2.5 nos dice, mi pacto con Leví era de vida y paz y se la di. Era también de temor y él temió y mostró ante mí profunda reverencia. El Señor hace esta comparación, Leví como su pueblo escogido, como su Israel amado, dice, yo le prometí vida y paz y se las di. Él también era hombre de temor y él temió y mostró ante mí profunda reverencia. Y decía, si él que es de mi pueblo y antes lo hizo, ¿por qué ustedes no lo están haciendo? ¿Por qué ustedes están profanando lo que yo dejé escrito? En su boca había instrucción fidedigna, en sus labios no se encontraba perversidad, en paz y en rectitud caminó conmigo y apartó del pecado a muchos. Y analizando y meditando decía, Señor, entonces esto es lo que a ti te gusta que yo haga, esto es lo que tú quieres que yo me vuelva a este primer pacto que había hecho contigo, que habías hecho tú conmigo. Entonces hasta estuve analizando, decir, bueno, entonces en paz y en rectitud quieres que camine. Para no hacerme la que no entiendo, Señor, para no hacerme solamente leer esta palabra como palabra más, porque también sé que la palabra mata, pero el Espíritu vivifica, decir, bueno, Señor, enséñame. Me sentía como si estuviera a los pies del Maestro. Enséñame entonces, ¿qué quieres que yo sepa? ¿Qué quieres que yo haga para convertirme de mis malos caminos? Para no solamente es decir, pues sí, oigo tu palabra, creo en ti, me arrepiento, sino dar ese paso más adelante, decir, bueno, Señor, muéstrame lo que tengo, lo que quieres que saque de mí para convertirme de mis malos caminos, porque entonces sí, tú escucharás, tú actuarás y tú darás lo que yo te estoy pidiendo. Y analicé eso, decir, bueno, entonces si tú le diste a tu pueblo de Israel, que nos lo diste también anteriormente, y que lo hemos dejado por negligencia, lo hemos dejado pasar, nos diste vida y paz, pero en él tenía temor y mostró profunda reverencia, entonces empezaré a tener temor de ti, mostrando profunda reverencia ante ti, buscando tu palabra, buscándote todos los días, buscando tu voluntad. Y también vi que en su boca había instrucción fidedigna. Dice, entonces te gusta, Señor, la rectitud de la palabra, que no finjamos, que no digamos mentiras, que no haya mentiras a medias. Entonces me conduciré, le decía el Señor, me conduciré en verdad todos los días de mi vida. En rectitud caminó conmigo y apartó del pecado a muchos. También me llamó mucho la atención esto de apartó del pecado a muchos. Entonces, creo que el Señor espera de nosotros que con nuestro actuar y con nuestra palabra sembremos semillas en la gente que nos rodea para apartar del mal a la gente que está cerca, de nosotros. Por lo tanto, dije, Señor, entonces no callaré, hablaré tu palabra, daré el consejo que viene de tu palabra a la gente que a mí acuda. Dice en el 2.7, los labios de un sacerdote atesoran sabiduría y de su boca los hombres buscan instrucción, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Esto vi que dije, bueno, inclusive lo puse en mi Biblia, esa es la función del sacerdote. Ya les dije, el sacerdote como de casa, el sacerdote de iglesia, o yo como sacerdote. Entonces
Si los labios de un sacerdote atesoran sabiduría, ¿de dónde tengo que buscar yo la sabiduría? La sabiduría viene de Dios, viene de lo alto, no viene de ninguna psicología. Y miren que soy psicóloga, no viene de ninguna psicología, no viene de ninguna filosofía de hombre, por más bonito que se escuche César, ¿cómo se llama este señor? César Lozano, por más bonito que se escuche, por más bonito que hable Carlos Cuauhtémoc Sánchez, por más bonito que hable Raquel López, por más bonito que hable quien tenga que hablar con estas filosofías humanas y bonitas, eso no es sabiduría. La sabiduría viene directo, viene de lo alto, viene buscando al Señor, teniendo coinonía, teniendo comunicación y relación con el Señor a través de su palabra. Creo que esta parte de la psicología barata, creo que podemos incomodar sobre todo a los que son en el área de psicología, a los que están en estas ramas, pero también he aprendido que no estoy para agradar al hombre, no estoy para buscar consejo de hombre, sino estoy para buscar consejo de Dios, porque sí, bueno, he tenido algunas conversaciones un poco no muy agradables con gente que practica esto, que no es malo, pero eso se lo dejamos para las personas que no tienen al Señor. Para quienes tenemos al Señor tenemos que correr justamente a la fuente de la sabiduría. Dice, pero ustedes se han desviado del camino, en el 2.8, pero ustedes se han desviado del camino y mediante su instrucción han hecho tropezar a muchos. Y aquí me dolía también porque decía, Señor, ¿cuántas veces no habré hecho tropezar a la gente que está a mi alrededor, a la gente que va y me consulta, a la gente que va y busca? ¿Cuántas veces en lugar, por ejemplo, en la parte secular, por querer congraciarme con las personas que vayan, cuántas veces he dado consejo de hombre, esto que estaba hablando, cuántas veces he dado un consejo de hombre y no he dicho una palabra viva y eficaz que penetre hasta la médula, ¿no? Entonces, duele esto saber que teniendo palabra viva en nosotros, damos una palabra secular. Un ejemplo de esto es cuando alguien se siente enfermo y decir, bueno, pues vamos a ver al médico. Pues eso es entre nosotros poner tropiezo. Sí es cierto, vamos a ir a ver al médico primero, pero primero tenemos que decir en el nombre de Jesús, Él es el que te va a sanar. Y ya el Señor pondrá los médicos o los medios que tenga que poner y que tenga que hacer, pero que por lo menos que nuestras generaciones, que nuestros hijos o que la gente que nos rodea sepa que no es el médico el que nos sana, que no es la medicina la que nos sana, sino que es el poder del Señor a través de todo eso, a través de su poder directo. Cuando alguien nos dice, hace rato mencionaba el pastor, cuando alguien nos dice, no, pues sí, me pasa eso, pues es la voluntad de Dios. No, no es la voluntad de Dios. Dios no desea que estés así, etcétera, etcétera, etcétera. En la mañana me dio muchísimo gusto porque vino un hermano de mi esposo, está en Estados Unidos, enfermo, no tiene al Señor, no lo tenía, perdón, al Señor. Y yo he estado, desde que supe que iba a venir estos 15 días que acaban de pasar, estuve orando al Señor porque Él encontrara al Señor, que encontrara la sanidad para su alma y la sanidad para su cuerpo físico. Circunstancias más, circunstancias menos, no se dio la posibilidad de poder hablar con Él, presentarle al Señor. Y en mí estaba la angustia porque decía, se va a ir, no sabemos cuándo lo vayamos a volver a ver, no sabemos qué vaya a suceder de su vida. Y me dolía y estaba orando al Señor para que el Señor pusiera los medios y los momentos. Anoche que nos despedimos de Él parecía que esos medios y esos momentos no iban a suceder. Hay una situación difícil, incómoda en la familia que hizo que toda la familia se estuviera un poco ofuscada, o no ofuscada, sino preocupada, un tanto temerosa de lo que pudiera suceder en alguna situación, de tal manera que lejos de lo que yo estaba esperando que sucediera, al contrario, se incrementaron problemas o se incrementaron incertidumbres, más que problemas, se incrementaron situaciones muy incómodas, difíciles en familia. Bueno, entonces en la mañana me dice Julio, veo que se levanta muy temprano, se va a la sala o se va a alguna parte de la casa que yo no supe a dónde, y de rato me dice, me levanté a hablar directamente, a hablarle por teléfono, ya no lo iba a poder ver, pero no quería que se fueran sin Cristo, o sea, no quería que se fuera sin el Señor. Y le dijo, Arturo, el propósito de tu venida para acá fue esta, sin haber platicado él y yo de esta situación, justamente era su mismo deseo para su hermano, de que encontrara al Señor, que fuera sana su mente y sana su alma y sano su cuerpo. Y dice, le hablé y le dije, Arturo, el Señor quiere esto y esto y esto y esto, tú no vas a sanar si no aceptas al Señor. Le presentó al Señor y aceptó al Señor. Y yo decía, gracias Señor, porque de veras tú eres fiel, de veras tú eres real. Y en este momento decía, y recordaba todo eso, decir, Señor, gracias, porque si fuimos estorbos, si fuimos tropiezos por actitudes o por palabras nuestras a la familia, gracias porque has quitado ese estorbo.
En el 2:10 nos dice, ¿no tenemos todos un solo Padre? Aquí está hablando el profeta Malaquías, no tenemos todo un solo Padre, no nos creó un solo Dios. ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? ¿Cuántas veces nos hemos traicionado a nosotros mismos? ¿Cuántas veces nos hemos saboteado? ¿Cuántas veces digo que voy a empezar la dieta y me saboteo? ¿Cuántas veces digo que voy a levantarme a caminar y me saboteo? ¿Cuántas veces digo no voy a gritar en casa y me saboteo a los míos? ¿Cuántas veces digo ya hasta hoy hice tal cosa o dejé de hacer tal cosa y saboteamos? Creo que es tiempo de meditar y de pensar que estamos profanando el nombre del Señor al traicionarnos unos al otros, al hacer esto que no debemos hacer. En el 2:13 dice, otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a tus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. ¿Cuántas veces hemos venido al altar? Y yo estoy casi segura, por lo menos lo puedo decir así con claridad, de que la mayoría de los que estamos aquí, cuando venimos al altar, lo hacemos de manera genuina. Pero ¿cuántas veces nos emocionamos, lloramos, ya sea aquí o en casa, y solamente es un lavado de conciencia, yo le llamo? ¿Cuántas veces no lo hacemos y presentamos ese tipo de ofrenda al Señor, ese tipo de ofrenda que no está completa o que no es del todo agradable o que no es del todo sincera? Y en el 2:14 nos dice, todavía preguntan por qué. Todavía preguntan por qué no acepta el Señor en sus manos nuestras ofrendas. En el 2:14 nos sigue diciendo, pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Y del 2:14 al 2:16, 2:17 sigue hablando de una situación, de esta situación de que rechazan o rechazan a la esposa de su juventud, pero realmente si lo traspolamos y si lo ponemos en nosotros mismos, ¿cuántas veces no rechazamos ese primer amor que Dios puso en nosotros, o ese primer amor que tuvimos, o esa enseñanza, o esa instrucción que tuvimos desde el primer momento en que la escuchamos? No solamente a la esposa estamos rechazando, sino nosotros mismos como seres de manera individual. ¿Cuántas veces no rechazamos lo que Dios nos puso a nosotros? ¿Cuántas veces no estamos rechazando ese milagro que nosotros tuvimos, ese milagro que vimos que Dios hizo, ese conocimiento que Dios puso en nosotros, ese amor que Dios puso en nosotros, y nos olvidamos, nos envolvemos, nos enredamos en afanes de la vida, en cosas de la vida, agradables, desagradables, buenas, no tan buenas, y vamos dejando a esa compañera o esa esposa de juventud, a esa esposa, a ese pacto que hicimos con el Señor. En el 2:16 dice, así que cuídense en su espíritu y no sean desleales. El Señor nos dice, no seas desleal con lo que te di, no seas desleal con lo que ya tienes, sé fiel con lo que ya te di. En el 2:17 nos dice, ustedes han cansado al Señor con sus palabras, y encima le preguntan, pues ¿en qué te hemos cansado, Señor? Seguimos de insolentes y de indolentes, ¿en qué te hemos cansado? Y nos dice el Señor, en que dicen, todo el que hace lo malo agrada al Señor y Él se complace de ellos. Y además murmuran, pues ¿dónde está el Dios de justicia? ¿No se han encontrado ustedes mismos preguntando, bueno, si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué deja que los niños sufran? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hay guerras? Bueno, justamente esas son las murmuraciones que hacemos. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Quiénes somos nosotros para atrevernos a cuestionar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para atrevernos a poner en tela de juicio el amor de Dios por nosotros? ¿Cuántas veces no hemos dicho o no hemos pensado, oye, ¿por qué le va tan bien si ese hombre es bien malo? ¿Por qué ese hombre que no es de Dios, por qué vive tan bien? Yo creo que si nosotros pudiéramos conocer un poquito el corazón de esa gente a la que nosotros pudiéramos ver que aparentemente viven bien, corriéramos al refugio y dijéramos, gracias Señor, porque realmente el que está bien soy yo por tu gracia, porque me tienes aquí. Y el Señor nos responde cuando hacemos esto, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. El Señor ahí nos manda a Jesús que venga con su amor y nos transforme y quite todo esto que a Dios le molesta, que a Dios le desagrada. Y nos dice,
En el 3:3 dice, se sentará como fundidor y purificador de plata, purificará a los levitas y los refinará como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a su justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor como en años pasados. Y yo le decía al Señor, sí, ven, Señor, ven y purifica mi alma, ven y purifica mi corazón, ven y purifica mi mente, para no pensar así, para no actuar así, para no hablar así como te desagrada. Ven y que el poder de Jesucristo, la sangre de Jesús venga y me purifique y venga y transforma todo lo que no te agrada. En el 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio, por eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. El Señor, si algo me ha enseñado el Señor a leer el Antiguo Testamento, que es un Dios de oportunidades. Siempre que estaba muy enojado con su pueblo, como lo puede estar conmigo, siempre decía el Señor, pero mira, vuélvete a mí, acércate a mí. Si tan solo te volvieras, si tan solo escucharas mi voz, si tan solo… Siempre el Señor es un Dios de oportunidades, y en esta ocasión en Malaquías no fue la excepción. Dice, porque yo el Señor no cambio, por eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido exterminados. El Señor, ¿desde cuándo que nos hubiera? Bueno, desde mismo Moisés, cuando sacó a su pueblo de Egipto, si no es desde Adán, que quería decir, estaba arrepentido de haber formado al hombre. En Moisés también, cuando el pueblo estaba pecando, haciendo de las suyas. Y aquí nos dice, yo no los he exterminado porque yo no cambio, yo no puedo traicionar la palabra que di, yo no puedo faltar a mi palabra, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para no cumplir. Por eso no hemos sido exterminados, pero motivos le hemos dado muchísimos. Pero nos dice, vuélvanse a mí. Pero todavía en el 3:7 nos atrevemos a replicar, pues ¿en qué sentido tengo que volverme, Señor? ¿Cómo que me pides que me vuelva a ti? Pues no se supone que yo estoy contigo. Y todavía en el 8 decimos, bueno, ¿acaso te hemos robado, Dios? O sea, ¿cómo que nos volvamos a ti? ¿Qué te hemos robado? Y el Señor nos dice, ustedes me han robado. Y todavía le preguntamos, ¿qué te hemos robado? Nos atrevemos, y es cuando Él menciona en los diezmos y en las ofrendas, ustedes, el 3:9, ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien han robado. El diezmo y las ofrendas no son solamente el dinero, no es solamente la parte monetaria que recibimos de una manera o de otra, es qué sucede con tu vida, qué sucede con tus bienes, qué sucede con lo que Dios te ha dado, qué haces con ese diezmo, con esa ofrenda que Dios puso en tus manos, qué estás haciendo con tus hijos, que es la ofrenda más preciosa porque es herencia de Jehová los hijos. ¿Qué estás haciendo con los hijos? ¿Qué estás haciendo con el dinero que ingresa a tus arcas, a tu casa? ¿Qué estás haciendo con el tiempo, con las 24 horas que Dios te da de vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con ese diezmo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sacando el diezmo? ¿Estás llevando la ofrenda ante el altar del Señor? Y en el 3:10 el Señor nos dice, y nos da la oportunidad y nos dice el cómo. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Y el Señor dice, pruébame en esto, pruébame. Vean si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Nos dice, traigan íntegro el diezmo. Nosotros sabemos lo que es el diezmo, sabemos lo que es la ofrenda. No hace falta ser muy conocedores de matemáticas para sacar el 10% de nuestra vida, de nuestro dinero, de nuestra actitud, etc. Hace poco Abraham tiene 9 meses trabajando formalmente, y le estábamos instruyendo sobre el diezmo. A él le depositan en el banco su dinero. Entonces me senté, y yo creo que no fue necesario ni 5 minutos con él para decirle tangentemente que él viera lo que era el diezmo, el 10% de lo que él gana. Entonces al principio vi su carita de no te entiendo. Entonces le dije, mira Abraham, esto es muy sencillo. Si tú tienes 10 pesos, quítale un 0. ¿Qué número es? Un 1. Ok, si Dios te da 10 pesos, 1 es del Señor, eso es el diezmo. Si tú tienes 100, quítale la última cifra, el último número. ¿Cuánto te quedó? 10. Eso es del Señor. Si tú tienes 1000, me lo dio en automático. Si tú tienes, me lo dio en automático. Y le dije, y la ofrenda es lo que tú le quieras dar además de eso. ¿De acuerdo? Entonces, anoche me traía el Señor todos estos recuerdos a mi mente, y le decía, Señor, si Abraham, con su bendita característica de la discapacidad intelectual, puede entender
lo que es el diezmo. Y además lo hizo gozosísimo, alegre de decir, esto es para el diezmo, o sea, esto es para el Señor. ¿Qué podemos aprenderle de él? ¿Qué podemos aprender de lo que el Señor dice? Ven, y estoy segurísima que el Señor está cumpliendo todas las promesas, en este caso en Abraham, de lo del diezmo. ¿Qué nos falta a nosotros para venir con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas de nuestra vida? Insisto, no es solamente el dinero, ahora sí que para el Señor es lo de menos, el Señor es el dueño del oro y la plata. Pero ¿qué pasa con nuestras vidas, con las 24 horas que nos da? Ahí es donde el Señor ya no puede ponerme una pistola atrás y decir, Raquel, ven, un 10% o un porcentaje importante de tu vida, ven y búscame, aunque yo sé que aquí está la fuente de sabiduría, pero ¿por qué corro? ¿Por qué huyo? ¿Por qué no voy? Entonces, el Señor dice, ven, tráeme tu ofrenda íntegra, tráeme tu diezmo íntegro y habrá alimento en tu casa. Y también nos dice, ven, hazlo y pruébame. Como diciendo, si no te gusta, te regresas. Si no te gusta, rompemos el pacto. Si no te gusta, si no te prometo lo que te estoy diciendo, entonces mira, tú quedas absuelta de cualquier maldición sobre ti. Porque el Señor es fiel y sabe perfectamente lo que va a suceder al nosotros probar. Y en otro momento dice, ven, prueba, qué delicioso es estar en mi presencia. Y yo hace poco le mandaba un mensaje al pastor, le decía, pastor, esto es difícil, pero qué deleitoso es. No sé si existe esa palabra deleitosa, pero yo la inventé. Esto es difícil, o sea, estar en ayuno ante el Señor, de buscarlo tantas veces al día, porque decía, amada, no es fácil. No, yo sé que no es fácil, pastor, pero qué deleitoso, qué sabroso es esto. Entonces, y por eso el Señor se atreve a decir, ven, pruébame, porque sabe que nuestra mente carnal, en nuestra constitución de carne, necesitamos que nos lo demuestren. Esta falta de fe, decir, bueno, pues primero demuéstramelo y luego le entro. Entonces decir, bueno, ven, pruébame en esto, dice el Señor, y mira si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ti bendición hasta que sobreabunde. El Señor no se queda corto. No es decir, bueno, si tú me das $1, yo te doy 2. No se queda corto, no mide con la misma medida que nosotros lo hacemos. Él se va de una manera exorbitante y extraordinaria, decir, te voy a bendecir hasta que sobreabunde. ¿Y qué es sobreabundar? Pues sobreabundar en salud, sobreabundar en plenitud, sobreabundar en gracia, sobreabundar en lo económico, sobreabundar es hasta que sobreabunde. No nada más es estar satisfechos o estar nada más medianamente bien, no, es hasta que sobreabunde. Y todavía agrega, te voy a exterminar además a la langosta para que no arruine tus cultivos. ¿Qué es lo que tú cultivas? ¿Dónde está la fuente de tu trabajo? Un taxi, un taller mecánico, el gimnasio, un centro, etcétera. O sea, ¿qué es lo que tú cultivas? ¿Cuántas veces no entra la langosta y mina o roba nuestros cultivos? En enfermedades, en que se nos perdió, en que nos roban, en que nos quitan, en que nos hacen guajes, en que abusan de nosotros, en que meten la mano a nuestra bolsa y nos quitan sin darnos cuenta. ¿Dónde están esas fugas? Bueno, esas fugas es justamente esa langosta que viene y roba. Entonces, si estamos probando y si le agarramos la palabra al Señor, entonces Él va a exterminar esa langosta, que muchas veces esas langostas ni las vemos. Estamos tan ciegos, estamos tan nublados, que ni cuenta nos damos que nos están robando. Simplemente no nos alcanza el tiempo. En ocasiones me he visto a mí misma decir, cómo quisiera el día de 36 horas. Pero también digo, Señor, gracias porque tú eres perfecto, y si lo hiciste 24 es que con eso es suficiente, aún y que en mi necedad quisiera 12 horas más. Entonces, el Señor va a exterminar la langosta para que no arruine tus cultivos y las vides de los campos no pierdan sus frutos. ¿Cuáles son tus frutos? ¿No tienes tiempo para tus hijos? Que eso me pasaba. ¿Ese es tu fruto? Entonces dice, bueno, pues yo voy a hacer, no van a arruinar tus cultivos y no vas a perder tu fruto, dice el Señor Todopoderoso. Y en el 3:12 el Señor me enseñaba, entonces todas las naciones te van a decir, bienaventurados, porque ustedes serán tierra deseable, dice el Señor Todopoderoso. Y ahí terminé y le dije, Señor, yo quiero ser tierra deseable para mi familia, quiero ser tierra deseable para mi familia política, yo quiero ser tierra deseable para mis hermanos y mis familias de sangre, yo quiero ser tierra deseable para mi iglesia, yo quiero ser tierra deseable en mi trabajo. Y no me quedó más que hacer un pacto con el Señor, decir, Señor, te voy a buscar, te voy a entregar todo lo que tenga que entregarte en cuanto a diezmos.
voy a ser reina y sacerdota de mí misma, voy a cuidar lo que tú me has dado, voy a cuidar lo que nos has dado. Y el Señor nos está llamando a eso, a cuidar lo que Dios nos ha dado y a cumplir esos pactos y a no dejar ese primer amor, a no desviarnos a no dejar la esposa de tu juventud, a no dejar ese primer amor que Dios nos dio para que el Señor traiga todas estas promesas que tiene con nosotros y no seamos exterminados. El Señor es grande, es inmensamente amoroso, inmensamente se compadece de nosotros, sabe que somos carne, que somos seres finitos, que podemos terminar y que también tenemos una mente muy limitada. Yo le decía al Señor, Señor, miramos hasta aquí, no alcanzamos a ver nada, o sea, absolutamente nada. Nuestra vista es tan corta, somos tan cortos de mente, somos tan cortos de visión, que no alcanzamos a vislumbrar estas promesas que tú tienes. Pero le decía, pero ¿sabes qué, Señor? Gracias, porque tú ya viste mi futuro, no solamente conoces mi pasado, que eso ya quedó atrás. Gracias porque tú sabes lo que va a suceder el día de mañana, si vivo, si no vivo, si tú vienes, si no vienes, ya lo sabes tú. Algo que yo no puedo ver, algo que está tan corto en mi mente y ante mis ojos. Lo que sí sé es que tú ya tienes mi futuro en tus manos y ya sabes lo que va a suceder, porque si yo estoy resguardada en tus manos, tú sabes lo que va a suceder el día de mañana. Por lo tanto, todo lo que suceda el día de mañana o el día de pasado es para bien mío. Y me consoló muchísimo otra palabra que tuve del Señor también, que me decía, amada, yo te he esculpido en la mano, en la diestra, en mi mano. Yo te tengo esculpida ahí. Entonces podía ver cómo el Señor nos tenía, dice esculpido, no nada más dibujado, nos tiene tatuados, en este caso decía en la diestra, en mi mano. Entonces decía, Señor, si tú me tienes o si tú nos tienes ahí en tu mano esculpido, cuando vengan las adversidades o vengan los problemas, seguramente haces tus manos hacia ti y nos resguardas. Por ejemplo, yo en ese momento decía, Señor, por ejemplo, el terror nocturno, sé que existe, pero no lo alcanzo a ver, o sea, no me alcanza a mí porque tú estás protegiendo mi vida y la de los míos. Le decía, gracias, Señor, porque no alcanzo a ver el terror nocturno, pero no porque no exista, sino porque eres fiel a tu palabra, de quien te tema y de quien te busque, tú lo honrarás y lo guardarás. Entonces, el poder vivir confiadamente y el poder dormir en paz y levantarnos en paz es un regalo que el Señor nos ha dado por su gracia y por su fidelidad. Ahora que sucedió lo del penal, me dolía en mi corazón, oraba por estas familias, pero también le agradecía al Señor porque ninguno de los míos tenía que pasar esos dolores. Ninguno de los míos estaba pasando esos dolores, porque seguramente con errores y equivocaciones, pero tenemos temor del Señor, la familia, y de alguna manera estamos resguardados por Él. Entonces decía, Señor, gracias, porque yo no sé de ese dolor, pero te pido por las familias que están doliéndose, que están dolidas por esa situación. Entonces hoy que amanecíamos también y que veíamos todas las situaciones, noticias que había, y en mi corazón no había más que agradecimiento, Señor, gracias porque nos has librado. Todo eso que se oye de noticias es el terror nocturno que anda, es el príncipe de las tinieblas, el que anda haciendo de las suyas. Le decía, Señor, gracias porque por lo menos mis 3 hijos sé que están acostados uno en cada cama. Sé que están guardados, sé que no se levantan con esas pesadillas o esos terrores que existen de noche, eso sí lo sé. Le decía, gracias, gracias porque tú eres fiel a tu palabra. Y no es que seamos mejores que los que están pasando eso, no, simplemente hemos sido alcanzados por la gracia del Señor, hemos creído en el Señor y nos hemos refugiado en Él, nada más por eso. Así es que, hermanos, yo les agradezco muchísimo que hayan escuchado esto. Espero que el Señor haya hablado a sus corazones como lo hizo conmigo, porque ese es el deseo de mi corazón, que el Señor nos instruya y que estemos a los pies de Él, aprendiendo de Él hasta el día en que nos vayamos con Él. Si me permite.